¿Se acuerdan que no había extensión? Y luego vimos que el antiguo, que la ley sí tenía fecha de caducidad, ¿se acuerdan? Era por tiempo limitado. ¿Se acuerdan todos los pasajes que vimos? ¿Alguien me puede recordar un pasaje? Pues creo que es Romanos, o sea, lo que dice es que Moisés se tapaba la cara porque le daba vergüenza de que el brillo en su cara iba a tener fin, igual que iba a tener fin ese pacto, ¿verdad? O sea, tenía esa fecha de caducidad hasta que venía Cristo. Exactamente, que el ministerio, la gloria que iba a perecer no podía ser mayor que la gloria que iba a permanecer. Hablaba de que el fin de la ley es Cristo. Luego hablamos que o sea, hay un montón de pasajes. De hecho vimos que era Gálatas 3, 24 al 25, Romanos 10, 4, Romanos 7 del 1 al 6, 2 Corintios 3 del 6 al 11, Colosenses 2 del 13 al 17. Todos esos pasajes ya los vimos, donde habla de que la ley tenía una vigencia. Jesús no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirlo, a darle cumplimiento. Hasta aquí llegó, ¿sí? Dice la Biblia que la ley era nuestro ayo o nuestra nana para llevarnos a Cristo, ¿sí? Una vez en Cristo ya no estábamos bajo la nana. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ok, bajo esa normativa vimos, ok, entonces estamos bajo un nuevo pacto. ¿Qué características tenía el nuevo pacto? El nuevo pacto se enfoca en asuntos del corazón, en cambiar tu naturaleza, y tiene estándares más altos. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, cerrando un poquito, vimos que la ley tal cual, los mandamientos es del antiguo pacto, pero el nuevo pacto, ¿sí?, que tiene estándares más altos, no significa que tenga todo completamente nuevo. Vimos la parábola de que es como el hombre de casa que saca tesoros viejos y nuevos. Hay mandamientos del Antiguo Testamento que se reiteran en el nuevo pacto. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Pero vimos que entre los mandamientos que no se reiteran está el mandamiento del diezmo. ¿Sí? Vimos la problemática o el contexto de por qué los líderes de la iglesia no pedían diezmo, porque ya había, durante el tiempo del templo, había un templo y ellos tenían que dar el diezmo a los levitas que estaban ahí. ¿Sí? No es como que los pastores o los otros pastores, chicos, dejen de dar el diezmo allá y ahora para acá. No había tal cosa eso, ¿sí? Lo que ellos pedían era ofrenda, ¿sí? Y eso significa que entonces ya podemos dar lo que queramos. Estamos viendo que el estándar o lo que se enfoca en el nuevo pacto es mucho más alto, ¿sí? Cuando el antiguo pacto decía no matarás, aquí decía no ni siquiera insultes a tu hermano, porque si no ya estás frito. El antiguo pacto decía no cometerás adulterio, y acá decía, ¿sabes qué? Acá si codicias en tu corazón, ya estás frito. Entonces los estándares que tiene el nuevo pacto son mucho mayores que el viejo pacto. Entonces cuando daban lo que se reitera en el mandamiento que se reitera en el nuevo pacto es el principio de dar. ¿Cuánto daban? Te puedo decir por el testimonio que leemos en la Biblia que daban más del 10%. Sí. Rápido, los que tienen la Biblia. Aquí comenzamos. Es decir, bajo la gracia daban más abundantemente. ¿Sí? Hechos 4 del 34 al 37, por favor. 4 de qué? Del 34 al 37. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Sí se dan cuenta? O sea, estos vendían todo, sí, de hecho más adelante hasta el 37. ¿Ya está? No, eso Eso, okay. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido al saco de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso en los pies de los apóstoles. ¿Se imaginan? O sea, se convirtieron a esa gente. Ustedes saben que los judíos tienden a ser medios
medios. Ahorrativos. Ahorrativos. Sí. Los judíos. De hecho, nosotros tenemos ascendencia judía aquí, todos los regios. Por eso los el ojo de color. Así el ojo de color. El pelo chino. Obviamente, tiene que haber un cambio en el corazón para que puedan vender todo su terreno, ¿sí? Y ponerlo tal cual a los pies de los apóstoles. Tienes que estar así como que algo deschavetado para eso. Tiene que haber un cambio completamente. ¿Sí? Si batallaban para dar allí el día de la plana allá acá, da todo, poner todo. Era un cambio radical. ¿Sí? Pero lo que te muestra es un cambio de corazón, donde cambia un corazón, ahora un corazón dadivoso, donde dan por gusto y por placer. Y fíjate que no hay aquí ninguna referencia a una campaña que hayan comenzado los apóstoles para recaudar ofrendas o para recaudar nada de eso. No hay nada de eso. ¿Cómo lo empezaron? ¿Cómo lo iniciaron? Porque el Espíritu Santo ponía en sus corazones el dar ese tipo de ofrendas. ¿Sí? Vamos a 2 Corintios 8 del 1 al 5. ¿Sí? 2 Corintios. Gracias. Del 1 al 8. Del 1 al 5, se lo leo. ¿Sí? Fíjate lo que dicen. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su corazón y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio de los santos. ¿Te imaginas? Es como que, por favor, permítenos participar en esto. Y aquí está diciendo que estaban pobres. Sí. Y es, déjanos participar en esto. ¿Sí se dan cuenta el cambio, la dinámica de eso? Espontáneamente. Digo, ahorita pareciera que los líderes de la iglesia tienen que saltar a los miembros para que den algo, lo cual refleja una problemática de los líderes, pero también refleja una problemática de los miembros. Sí. O sea, tú ves esta imagen de los miembros que aquí de la iglesia Macedonia, dices, eran pobres y rogando para que pudieran dar. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les consideramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué eso, no? ¿Sí te das cuenta cómo es la dinámica en ese sentido? Aquí estamos hablando que, en el Nuevo Testamento no se reitera el mandamiento del diezmo. De hecho, tú no ves a ningún apóstol, a ninguna líder de la iglesia en el Nuevo Testamento pidiendo diezmos. Y tiene lógica, porque los diezmos, el Nuevo Testamento, la mayoría del Nuevo Testamento se escribió cuando estaba el templo ahí. ¿Sí? Pedir los diezmos era como que quebrantar la ley, porque los cristianos, se acuerdan que seguían judaizando, seguían practicando sus tradiciones, sus costumbres y todo eso. ¿Sí? Entonces no tiene sentido que hayan pedido diezmos en ese sentido, pero sí pedían ofrendas. Y las ofrendas que daban los cristianos eran en abundancia. De hecho, tendían a ser más allá del 10%, porque puedes ver en ese testimonio. ¿Sí? Daban corazón dadivoso. No hay un porcentaje, eso les queda bien. ¿Sí? Y hay varios principios que tienen que ver en el cómo das, ¿sí? Y el para qué das. Ok, entonces vemos que en el Nuevo Testamento lo que se enseña es la ofrenda. ¿Por qué se da la ofrenda? ¿Y para qué es la ofrenda? ¿Por qué damos la ofrenda? Primer punto, es un principio de justicia. Aquí nos quedamos la vez pasada. Que vienen a ser cosas diferentes. Vienen a ser cosas diferentes. Así es. Principio de justicia. Romanos 15:25. ¿Alguien lo tiene? Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar al templo
Ajá. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Fíjate al principio aquí, está diciendo, ¿sabes qué? Oye, los gentiles fueron bendecidos con los bienes espirituales de la iglesia en Jerusalén. Ellos tienen o son deudores de proveerles o de compensarles con los bienes materiales. Es un principio que vas a encontrar y vamos a encontrar en varios pasajes. Principio de justicia. Si alguien te hace partícipe de bienes espirituales, tú le eres deudor de serle partícipe de los bienes materiales. Es un principio de justicia. ¿Sí? Aquí no se trata de, bueno, Dios, tal. Y acuérdense de esto. Bien espiritual te refieres a una palabra, ¿verdad? Bienes espirituales a la bendición con la palabra, la administración de la palabra y todo lo que tenga que ver con la salvación y la administración de la palabra. Como bien dice aquí, porque si los gentiles han sido participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y es algún principio que vas a encontrar a lo largo de todo esto. ¿Sí? Si alguien te hace partícipe de los bienes materiales, tú tienes que hacerle partícipe de los bienes materiales. Entonces, en una cultura donde tenemos o venimos así como que, especialmente entre los cristianos que estamos, hay un comentario que tenía de una distribuidora aquí en Monterrey, que yo era muy amigo de ellos porque le ayudaba a distribuir libros y aparte él me ayudaba a distribuir mi libro. Y la queja de él era que entre los cristianos no sabemos, o sea, ser generosos y no sabemos ser justos. Y tendemos a picarnos los ojos. O sea, nos sangramos. Queremos todo gratis. Sí. Y no entendemos el principio de justicia. Y se quejaba conmigo, es que llegan a mí, quieren aquí que todo, y que hermano, es que es para la obra, y o es que yo también soy cristiano. Sí. Cuando debería ser, ¿sabes qué? Es que no, déjame bendecirte más. Sí. Porque bendecirte a ti, bendigo al rey. Pero no es así. Tendemos a grapa, gratis, y vamos a hacer. Y no es porque se tengan que cobrar, es un principio que debes entender. Tú recibes y tú tienes que ser partícipe de eso. De hecho, Gálatas 6:6 dice eso. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de cosa buena al que lo instruye. El contexto de este pasaje, de este texto, es: haga partícipe de toda cosa buena, es partícipale de los bienes materiales. No todos tenían dinero en ese entonces, pero tenían la forma en que podían contribuirle a la persona. Oye, pues no tengo aquí cómo compensarte o bendecirte, pero tengo mi gallinita, ahí te va. Y es algo típico que tú ves cuando vas en la misión. Llegan así el misionero y la gente ahí del pueblo y trae la gallinita, el cochinito, cosas por el estilo. Sí. Sí. Son más generosos que no. Sí, lo que pasa es que tiene mucho que ver con el concepto de prioridades, pero bueno. Albert, me quiero regresar un poquito al versículo anterior, a Romanos 15, Sí. 26. Me parece muy importante la parte donde dice que hicieron una ofrenda para los pobres. Creo que es muy específico, o sea, está muy claro ahí también la finalidad que tenía De hecho, vamos a ver ahorita todo eso de detalle. Pero cuando está hablando de los pobres, está hablando de todos los cristianos en Jerusalén que están pasando problemas económicos. Sí, los pobres de Jerusalén. Sí. Ok. Vamos a Corintios 9. 1 Corintios 9. Principio de justicia estamos viendo. Se lo voy a leer. Del 1 al 18. Dice. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera 95. (9) del 1 al 18. Dice, Pablo está defendiendo sus derechos. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces, si no sabes que ustedes son el fruto de mi apostolado, el fruto de mi trabajo. Ustedes han aceptado al Señor, son salvos por lo que yo he estado trabajando. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? Pues, ¿qué preguntas, no? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer por esposa como hacen también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas? Cefas se tira a Pedro.
O sea, nada más visualicen esto. Los otros apóstoles, Pedro y los hermanos de Jesús, estaban casados. ¿Estaban casados? Estaban casados. Sí, claro. De hecho, de ahí el chiste, ¿no? De que por qué Pedro negó a Jesús 3 veces. ¿Listo? No. Porque es amó a su Porque suegra. Jesús amó a su suegra. Es un chiste común entre los cristianos. Con teología medio mala, pero. Regresen al video. Pero, no, Dios bendiga las suertes. Amén. Pero está diciendo, oye, no tengo derecho a comer y beber, no tengo derecho a estar casado y llevar a. Dicen, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar. ¿Cómo que derecho a no trabajar? O sea, yo tengo derecho, yo quiero tener derecho a no trabajar, por favor. Él se está refiriendo a predico la palabra y aparte trabajo. Sí. Si estás predicando la palabra, él te podría decir, él podría reclamar su derecho a no trabajar, porque ya está trabajando predicando la palabra. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? En la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal en buey que trilla. ¿Se preocupa Dios por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? ¿Saben qué es bozal? Es la cosa que pones en el hocico para que el buey no coma. Cuando está trillando, pues la ley pone que, oye, deja que el buey coma, no seas canijo. Entonces dice, ¿se preocupa Dios por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Sí, por nosotros escribió esto, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trille con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre nosotros entre nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿sería mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Te estás captando la dinámica? ¿Por qué das a la iglesia? ¿Por qué das ahí? Porque te están enseñando, tú eres deudor de eso. Es el principio de justicia. Pero Sí. no hay una cantidad estipulada. No hay una cantidad estipulada. Exactamente. Y ahorita vamos a ver detalle de eso. Sí. Si es antes de impuestos, no después de. Pero sí vamos entendiendo esto. Dice, sin embargo, no he usado, fíjate lo que dice Pablo, sin embargo, no he usado este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas como comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que anuncien el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Por qué das a la iglesia? Porque la persona vive del Evangelio en muchos casos. Si no, como que ya eres partícipe, eres deudor porque estás recibiendo los bienes espirituales. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito para que se os haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie me prive esta mi gloria. Él se podía presumir porque estaba renunciando a ese derecho. Si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Por eso, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál puede ser mi recompensa? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Es decir, no es que yo quiero ser algo más allá de lo que Dios me pidió. ¿Sí? Quiero presentar el Evangelio sin costo, sin pedir eso. ¿Sale? Pero deja muy claro lo de la iglesia, pero tengo ese derecho y puedo pedirles la ofrenda para mis gastos. Pero eso no. Entonces, Pablo, de hecho, ahí como vemos, él no quería ser partícipe, no quería hacer uso de este derecho. De hecho, hay otros pasajes que habla Pablo acerca precisamente de esto, de que, hey, no quiero que me quiten mi gloria de presentar el Evangelio sin derecho, digo, sin costo. Viene
En 2 Corintios 11, del 8 al 12, habla acerca de eso. De hecho, 2 Corintios 11, del 8 al 12, el mismo 2 Corintios 12, 13 y 2 Corintios 12, del 14 al 15. 2 Corintios. Va, Sí, por favor. se lo leo. 2 Corintios, primero qué? 11 del 8 al 12. Es 2 Corintios 11, del 8 al 12. Dice: se lo leo, dice Pablo: he despojado otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad, y a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y cuando tuve me cuidé y me cuidaré de seros una carga. O sea, él quería no ser carga a nadie, ¿sí? Pero no porque no tuviera derecho. Pero la verdad de Cristo que está en mí, que no me impedirá, dicen, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá hasta mi gloria en las regiones de Calla. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Pero lo que hago lo seguiré haciendo con el fin de quitar la ocasión para los que desean para ser hallados semejantes a nosotros en aquello en que se glorían. O sea, Pablo tenía varias estrategias por cuales no cobraba el evangelio, no predicaba, no pediría ofrendas. Una era porque quería hacerles ver que era sincero en lo que estaba haciendo, una. Y otra para quitar, porque había falsos profetas o falsos apóstoles que llegaban y eran asaltos espirituales, ¿sí? Y se daban las fintas de muy espirituales, pero vaciaban o sacaban a las iglesias. Y Pablo los exponía. Y la forma en que podía decir, hey, distínguelos, ¿sí? Detéctalos, era: esos tipos están trasladando por ti, no por amor a ti. ¿Sale? Casi no hay de esos. No. O sea, hasta en la televisión sale. Ok, entonces vemos que tú das por principio de justicia. ¿Estás de acuerdo? Tú recibes un beneficio, tú debes dar una retribución. ¿Ok? Entonces cuando dicen, oye, el día es no es tanto por eso, porque tú eres deudor, ¿sabes? Estás consumiendo un servicio. La otra razón por la cual tú das es por el principio del amor. ¿No está ahí? Principio de amor. Justicia y amor. Justicia y amor. O de gracia. Vamos a 2 Corintios capítulo 9. ¿Sabe qué? 9 del 1 al 15. Primera, 2 Corintios. ¿Quieres prender el versículo atrás? Ok, dice, fíjate lo que dice Pablo. Pablo está recolectando una ofrenda para los santos, para las iglesias necesitadas. Fíjate lo que dice: en cuanto a la ayuda para los santos, es por demás que yo os escribo, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Pues les he dicho que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestra diligencia ha estimulado a la mayoría. O sea, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Les estoy presumiendo de que ustedes quieren dar un billetote para ayudar a los santos. Y ellos también quisieron hacer lo mismo. Dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestro motivo de orgullo respecto a vosotros no sea vano en esta parte. Porque como lo he dicho, estáis preparados. No sé que van conmigo algunos macedonios y os hayan desprevenidos. No os avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Aquí está diciendo, oye, les estamos enviando por delante los mensajeros para que preparan eso, porque no vaya a ser que por andar de nosotros de presumidos resulta que llegamos con ustedes y no estén preparados con la ofrenda, ¿no? Chicos, estos son los que iban a dar los super ofrenda y todo. No, iban a estar preparados. Por tanto, consideré necesario exhortar a los hermanos que fueran primero a vosotros y prepararan primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como muestra de generosidad y no como exigencia nuestra. Por esto os digo,
El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y para el que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos para vuestra justicia, para que seáis ricos en todo para toda generosidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias, para que la entrega de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunden acciones de gracias a Dios. Ellos, por la experiencia de este servicio, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la generosidad de vuestra contribución para ellos y para todos. De igual modo, en su oración a favor de vosotros, os aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por el don inefable. ¿Qué está hablando Pablo de que está levantando una ofrenda? ¿Para quién? Para los santos que estaban en Jerusalén, que estaban teniendo problemas económicos. Aquí no es que ellos tenían alguna problemática o algo, simplemente querían ayudar para ministrarles en la necesidad. De hecho, eso lo podemos ver más a detalle en 2 de Corintios capítulo 8, capítulo anterior. Vamos a leerlo desde el versículo ok, es el versículo del 13, aquí tengo que es del 13 al 15 el que vamos a leer. Dice, y esto es, y vamos a ver más a detalles, pero aquí lo que vamos a ver es que Pablo lo que está haciendo, está propiciando o está aprovechando la riqueza de otras iglesias para suplir la necesidad de otras iglesias. ¿Sí? 13 al 15 dice, no digo esto para que haya en vosotros holgura y para vosotros escasez, sino para que en este momento, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. ¿Sí se cuenta lo que está diciendo? Está diciendo, oye, estoy aprovechando que ahorita ustedes yo les he suplido para que ayuden a suplir a los que están en escasez. Y están manejando o están buscando el principio de igualdad. O sea, ¿se dan cuenta que la iglesia fungía como un método de redistribución de riqueza? En cierta forma. Oye, ¿hay iglesia necesitada? Tenemos que ayudar nosotros que podemos. Hay necesitados, tenemos que ser partícipes de eso. ¿Sí? Y eso concuerda con los dos pasajes. Por ejemplo, alguien puede buscar Santiago 2:16. Santiago 2:16. ¿Alguien más? Hechos 6. ¿Alguien más? Hechos capítulo 11. Yo. Ok. ¿Dónde? 6. No. 6 del 1 al 3. Hechos capítulo 11. Y alguien más busque Hechos capítulo 4. Y ahorita les doy los versículos exactamente. ¿Sí? 4. Ok. Primero Santiago 2:16. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Ok. Ahí está hablando Santiago de que, oye, que la fe sin obras es muerta. Y una manifestación de fe, de nuestra fe como cristianos. Oye, llega una persona necesitada a la iglesia y le dices, ve, sacíate, come y que Dios te bendiga. Y tú no haces nada al respecto.
Dice de Santiago como una queja y un reclamo. La fe, tu fe te sirve de algo. Sí. Esa es un reclamo a la iglesia. Sí. Hechos capítulo 6 del 1 al 3. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Fíjense lo que estamos hablando de la iglesia primitiva, y tenían el ministerio para de los recursos que recibían, parte era pagar a los líderes que estaban, y parte era ¿para qué? Para administrar las necesidades de los que estaban con problemas económicos. Ahí está hablando de las viudas que no tenían quien viera por ellas y todo eso. Sí. ¿Cómo estamos en la iglesia actualmente? ¿Hay un ministerio de misericordia para cristianos? Nada. Asumimos que todos estamos requete bien. ¿Quién tiene Hechos 11? 11 del 27 al 30. De hecho, a veces te dicen que andan mal porque andan en pecado. ¿Sí? No tiene porque no da diezmo. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Qué padre, ¿no? Qué solidaridad tan bonita, ¿no? Oye, aquellos se está profetizando un hambre, lo cual efectivamente vino, y los hermanos acá, oye, vamos a apoyarlos. Una ofrenda para la iglesia, para los miembros de la iglesia. Digo, yo no he recibido ninguna ofrenda. Gracias a Dios. Como así como una persona necesitada. Pero nunca he visto tampoco ese tipo de mecanismo. Es algo que la Biblia enseña y procura. Sí. Hechos 4, ¿quién tiene? Es que en verdad no había progreso. Del 32 al 36. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús. Y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Todos. ¿Especialmente quién? A los hermanos en la fe. ¿Cuántos ministerios de misericordia ustedes conocen? ¿Cuántos de ustedes conocen ministerios de misericordia para cristianos? ¿Alguien ha escuchado un ministerio de misericordia para cristianos? ¿Ustedes creen que haya necesidad en el cuerpo de Cristo? Claro, Sí. mucho. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hemos tenido eso? Porque nos preocupamos más por la ofrenda que das y pues estás acostumbrado a ir y buscar o predicar o hacer actividades fuera de... Algunas cosas, como bien dicen Eli, Y no oye, lo es que si te va mencionas. mal económicamente es que estás bajo maldición de Dios. Sí. O a los cristianos no les debe ir mal económicamente. O hay un montón de tabús en ese sentido. La Biblia enseña aquí que no era tal cual eso. Es que no nos enseñan así tal cual, o sea, enseñan que debes de dar el 10% a la iglesia. Y la ofrenda aparte, pero no, la iglesia somos nosotros. Sí, tiene que ver con prioridades, ¿no? O sea, la prioridad que nos ha tocado en el modelo de iglesia de estos días es dar dinero para hacer un edificio más grande, para tener más proyectores o mejores instrumentos de alabanza, o con tal de llegar a más gente y que más gente vaya a la iglesia y atiborrar los edificios de gente.
pero no así. O para o sea, sustentar la infraestructura que se tiene. Si supieron la iglesia de cristal que quebró porque no podían ya solventar los costos de mantener el edificio. ¿Sí supieron de eso? no, Schroeder, ¿cómo se llama? ¿Dante? ¿Cabrón? No Dante, De Dante que a veces lo cambiaron de iglesia porque no sí, podía ser. pero es Schroeder, no me acuerdo, es la parte inglesa donde estaba Dante. Era un edificio hermosísimo de cristal, era muy famoso la catedral de cristal. Bueno, la catedral de cristal quebró porque hay un punto donde ya no podían sostener el edificio, nada más imagínense. Sí. Y es aquí donde nosotros venimos de una tradición de la Iglesia Católica de construir edificios más que personas, adornar edificios más que personas, y tenemos todavía este mecanismo de que vamos a hacer el edificio, vamos a hacer la iglesia. Tú piensas en la iglesia y piensas en el edificio, no piensas en miembros, no piensas en gente. ¿Sí? Y tú ves la tradición de la Iglesia Católica, catedrales hermosísimas, en Puebla hay unos con vestidos de oro y un montón de cosas. Y la gente pobre físicamente, pobre espiritualmente. Como cristianos estamos muy acostumbrados a todavía tenemos como que ese chip en ese sentido. Vamos a la iglesia, no, vamos a encontrar una ofrenda para cambiar las sillas de la iglesia por unas más cómodas, y el hermano de al lado no tiene para pagar la luz la próxima semana por la necesidad económica, y nadie sabe nada. Sí, las apariencias a todo lo que da. Yo conocí la situación de una persona y ya, de hecho le hablé por teléfono tratando de localizarlo, pero ya no lo localizo por ningún parte. Yo sé que estaba mal económicamente. Y yo, pues estaba viendo como, pues yo estaba en un punto donde yo también estaba como que no va saliendo. Pero pues, entre más podamos apoyar mejor. Me acuerdo que esa era la fecha en la que estaba pensando, oye, pues a ver cómo le apoyamos. La iglesia estaba recolectando una ofrenda para cambiar de piso. Entonces, ¿cómo? O sea, hay necesidad entre nosotros, estamos tan ciegos. Es algo que tenemos que entender, nosotros tenemos que fijarnos en la necesidad que hay en nosotros como cuerpo. No podemos cambiar prioridades en ese sentido. Y sí, hay ministerios de misericordia que hacemos para la gente de afuera, llevamos despensas y toda cosa, y es brutal que lo hagamos, pero no sin antes descuidar a los que son de la familia de fe. El ministerio de misericordia para los cristianos hace falta, y te lo puedo asegurar. Sí. Y no hay nadie que haga nada al respecto. Sabes que una vez yo tuve una idea en la iglesia, pero nadie me siguió, nadie me hizo segunda. Yo dije, es que imagínate si somos 300 personas y si cada quien da 100 pesos, que 100 pesos no es nada, ¿cuánto nos vamos a juntar para repartirlo entre los más necesitados? Pero nadie me siguió. Ahí tenías el chip correcto en ese sentido. Sí vamos captando el modelo que manejaba, muy diferente a lo que estamos viviendo, ¿no? Ok. Entonces, y la queja aquí de esta gente es, oye, tú tienes presupuesto para ir a cines, restaurantes y toda cosa, y hay necesidad en el cuerpo, y no haces nada al respecto. Blame, shame on you. Sí. Shame on you, es vergüenza. Y ese es donde Pablo, la queja de Santiago es, le dices, que te vaya bien, hermano, bendiciones, toda cosa, y no le ayudas. Sabiendo que hay una necesidad. Claro, sabiendo. Sí, pero ¿a qué punto tenemos que llegar de insensibilidad y de separación o de distancia entre los miembros para no estarnos conscientes de la necesidad que hay? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se recolectaba? ¿Cómo se manejaba lo de la ofrenda? 1 Corintios 16, del 1 al 6, decía que se recogía cada primer día de la semana. O sea, cuando se juntaban las ofrendas. 1 Corintios 16, del 1 al 6, se lo leo, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Memoria insuficiente.
Entonces, sigue. Ahí está. Dice Hechos 4 35 menciona que el dinero lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. En Hechos capítulo 6 del 1 al 3 menciona que la distribución, aunque el dinero se ponía o se daba al liderazgo, quiero que entiendan esto. En la Biblia menciona dos tipos de personas: los ancianos, obispos, que eran los que predicaban la palabra, los que dirigían la congregación, los pastores, por así decirlo, y los diáconos, que se encargaban de todas las labores administrativas. Bueno, los diáconos eran los que se encargaban de ayudar a administrar el dinero. Hechos 6 del 1 al 3, ¿qué tal que dice? Así es. Dice, en aquellos días, como crecía el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos entre los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargamos ese trabajo. Y es donde salió Esteban, ¿sí? Y otros más. Y fueron los primeros diáconos de la iglesia. Y ellos se encargaban ya de, prácticamente eran como que los tesoreros, y que ayudaban a distribuir de acuerdo a la necesidad de cada quien. Distribuían a las viudas y todo eso. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 8? Dice 8 del 19 al 21, dice: y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Fíjate lo que dice el versículo 20: evitamos así que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también de los hombres. O sea, está hablando de que lo administramos, pero ¿cuál está diciendo? Lo estamos haciendo con la conciencia limpia y honradamente. No es como que finanzas chuecas, o aquí salió un billetito y por otro lado salió otro. No. Es por eso uno de los requisitos de los obispos y de los diáconos era no amantes de ganancias deshonestas. Avaricioso. Sí. ¿Por qué? Porque ellos administraban la lana. Si él le está tras la lana, no, ni se te ocurra. Ok, entonces vemos que se recogía semanalmente. Sí, como Judas, que se acababa dinero del... El dinero se daba al liderazgo de la iglesia. Y también, aparte de las necesidades normales de la iglesia, que era, oye, los necesitados de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, daban ofrendas especiales para ayudar a otras iglesias o a otros ministerios. ¿Sí? ¿Por qué crees que en el Nuevo Testamento tú ves que daban más allá del 10%? Porque había muchas necesidades que suplir en ese sentido. ¿Sí? Hasta aquí terminamos. Me queda pendiente más de la mitad, pero captamos aquí, tenemos una idea más clara de por qué se da en esto de la iglesia. ¿Sí? La necesidad de la importancia de construir la iglesia más que edificios. Ahora entiendes por qué das a los que te participan de lo espiritual. Sí. Ahora entiendes por qué tenemos que ver, tenemos que ser una comunidad que ve por las necesidades de cada uno de nosotros. Sí. Por eso, como les dije la vez pasada, si hay algún necesitado entre nosotros, pueden venir con nosotros. Todavía no tenemos, como que dicen, los mecanismos aplicados para poder hacerlo así ya, pero vamos encaminando para allá. Sabemos que tenemos que hacer, sabemos que es una responsabilidad, y es para lo que se utiliza el dinero de la iglesia. Sí. Parte del fondo se asignaba para ayudar a los hermanos necesitados. Tal vez no aquí, pero tal vez conozcamos a otras iglesias que requieran eso.
Y como dice Pablo, tenemos que darle prioridad a los que son hermanos en la fe. ¿Les agrada cómo va todo? Sí, la mecánica. Ahora entienden por qué, cómo. Sí. La próxima vez vamos a ver el cómo se da, sí, la actitud que debes de tener al dar. Oye, entonces, por ejemplo, ahorita actualmente la iglesia está muy enfocada a dar, pero para los que no conocen al Señor, como medio para que se acerquen, ¿no? O sea, los ministros de misericordia, o literal, las personas indigentes y todo esto, o sea, lo vemos como prioridad, no es prioridad siendo una comunidad. Mira, lo que enseña la Biblia es, primero debes resolver tus necesidades en la casa, en la iglesia, y luego atender fuera. ¿Sí? Es como si dijeras, oye, Pablo mismo te pone la prioridad, primeramente a los de la fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿con qué testimonio vas a dar afuera cuando tienes adentro necesitados? Sí. ¿Con qué testimonio? Que así como que estás dándome así todas las cosas y no ves a tu hermano que está a tu lado. Patético, ¿no? Entonces, sí, hay que ayudarlos de afuera, no hay que dejar de hacer eso. Sin embargo, asegúrate que primero se haya resuelto la necesidad dentro. Sí. O sea, dentro con tus padres, tus hermanos necesitados. Vamos a ver, de hecho, cómo es. En la próxima ocasión vamos a ver, aquí está el tiempo, cómo se daba la actitud para dar y también los mecanismos que se implementaron para evitar abusos. Porque, nada más imagínense, oye, venían todas las tierras y las casas y unos daban y te daban todo. Y tuvieron que poner mecanismos para evitar abusos o situaciones en donde la gente quería pasarse de conchudo. Sí, era dar, pero dar con justicia. Y habría varios criterios que tenían que darse que se ponía a aplicar en ese sentido. Entonces, nada más para concluir, así a grandes rasgos, ¿el diezmo entonces caduca? No tal cual. El diezmo es algo que dio incluso Abraham antes de la ley. Lo dio Israel antes de la ley. Sí, Jacob. El diezmo es más bien, es un parámetro, es un porcentaje, es una medida que te ayuda a medir en cómo está tu corazón y cómo estás tú en cuestión de edad. Sí. Yo digo, como una mera opinión personal, que el diezmo debe ser la cantidad mínima que un cristiano, que una persona en el nuevo pacto debe dar. Es como que, parámetro, ¿qué tanto? Pues, yo diría, como mera opinión, no como un mandato, es lo mínimo que uno debe considerar. Sí. La idea es que el Espíritu Santo active tu corazón y puedas dar de acuerdo a su voluntad y como ente de libremente. Eso no significa que si tú estás en una necesidad económica tengas que forzar la situación para dar, porque como vamos a ver más adelante, no se da por obligación y por es que me están tengo que dar, no, porque puede haber necesitados en el cuerpo de Cristo y es legítimo eso, y es ahí donde tú puedes ser el recipiente de esa ofrenda que se tenga que dar. Sí. Oye, hermano, necesito. Es válido. Sí. Y hay que saber también algo al respecto. ¿Sale, chicos? Terminamos con esto. Se hace una oración y vamos a participar de la Santa Cena.